Lo que pasa es que mi otra computadora se malogró el disco duro y esto ya es otra computadora. Listo. Vamos a ver. Ven, de nuevo aparece este puntero láser. O aquí. Todo está correcto. Ya. Repito. ¿Quiénes son los factores primos? X más 1, 2x menos 1 y x al cuadrado más 1. Bien, aquí pondría x más 1, ¿sí? 2x menos 1 y x al cuadrado más 1. Bien, factores primos lineales. ¿Qué significa? De primer grado. ¿Cuál de estos polinomios es de primer grado? Solo él y él. ¿Él es de primer grado? No, porque es x cuadrado más 1. Factores primos cuadráticos. ¿Quiénes son? Él. Multiplicidad. X más 1. Veo acá. ¿Cuántas veces se repite? 3. Aquí. 2x menos 1. Multiplicidad. Su exponente. 5. Y aquí. X cuadrado más 1. Multiplicidad. 8. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos pregunta? Posee 3 factores primos. ¿Cuántos factores primos tenemos? 1, 2, 3. La primera es verdad. Bien. La segunda, ¿tiene 2 factores primos cuadráticos y un lineal? ¿Tiene cuántos factores primos cuadráticos tiene? 1. ¿Y cuántos lineales? 2. Pero aquí te dice, ¿tiene 2 factores primos cuadráticos, o sea, de segundo grado? No, falso, tiene uno solo. Y un lineal, falso, tiene 2 lineales. Y luego, el factor primo que más se repite es x al cuadrado más 1. A ver, x más 1 se repite 3 veces. 2x menos 1 se repite 5 veces. Y x al cuadrado más 1 se repite 8 veces, porque tiene mayor multiplicidad. Entonces, el factor primo que más se repite es x al cuadrado más 1. Esto es verdadero. ¿Qué clave marcarías? Es verdadero, falso, verdadero. Bien, eso viendo, reconociendo quiénes son factores primos y la multiplicidad. Respuesta. Ya marcamos la clave, pero sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Y en el caso que hay claves, ya se marcó la clave, ¿no? Si no, se indicaría ahí. Bien, ahí lo tenemos, muchachos. Siguiente. Factorizar. Bien, el polinomio m de variable xy. Ahí está, lo voy a copiar. ¿Qué método vamos a utilizar? El método del factor común. Sí. Aquí, factor común. De nuevo. Aquí. ¿Quién es el factor común? En forma práctica, como tiene 2 variables, yo elijo x, variable x. De lo que vemos aquí, la variable x con el menor exponente, x al cubo, x cuadrado. Ah, profe, x cuadrado. Bien, variable y. De la variable y, escojo la variable y con el menor exponente. Y cuadrado, y cubo. Ah, aumento en más, por y cuadrado. Él sería mi factor común. ¿Sí? Ahora vamos a factorizar. Vamos a poner aquí, factorizamos. Bien, ¿quién es el factor común? X al cuadrado, y cuadrado. Pongo un paréntesis. ¿Sí?
extraigo este factor común y ¿qué me queda aquí y qué me queda aquí? ¿Cómo haría eso? En borrador. El entre él. Mira, es decir, x cubo y cuadrado, que es el entre el, que es x cuadrado y cuadrado. Te vas, te vas. Cociente de potencias de bases iguales. ¿Qué te quedó? X. Aquí te queda X. ¿Bien? Menos. Ahora, el entre el factor común el. ¿Qué me queda? En borrador. X cuadrado y cubo entre x cuadrado y cuadrado. X cuadrado se van. Cociente de potencias de bases iguales. Y. O sea, aquí me queda Y. ¿Vio? Y ya factorizamos. Ya está factorizado. Quiere decir que tu polinomio m de variable xy es igual a x elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado por x menos y. ¿Quiénes son los factores? Vamos a escribir aquí. Factores primos. Vamos a escribir f.p. ¿Sí? ¿Quiénes son los factores primos en este caso? Mira, x, y x menos y. X elevado al cuadrado, x se repite como factor 2 veces, porque su exponente es 2. Y se repite como factor 2 veces, porque su exponente es 2. Entonces, aquí usted tendría, ¿no? 3 factores primos. ¿Quiénes serían, profesor? X sin su exponente, ¿ah? Y x menos y. ¿Cuántos factores primos tienes? Dando respuesta, entonces sería 3 factores primos. ¿Bien? Y por tanto, la clave que usted marcaría sería la alternativa C para respuesta de este ejercicio. Preguntas, muchachos. Pregunten, por favor. Si no han entendido. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. Profe, yo recuerdo, a ver, vamos a ver, está por aquí. No, vamos a ponerlo. Mira, triangulito al cuadrado menos bolita al cuadrado es triangulito más bolita por triangulito menos bolita. ¿Cómo se llama este producto notable? Diferencia de cuadrados. Veo la expresión P. Por potencia de potencia, P de variable X, siendo más explícito. Por potencia de potencia, X a la 4 es X al cuadrado elevado al cuadrado menos 81 es 9 elevado al cuadrado. ¿Vio? Si yo le aplico la diferencia de cuadrados, tengo el cuadrado de una cantidad menos el cuadrado de otra cantidad, es la suma por la diferencia de dichas cantidades. Es decir, usted tendrá aquí la suma por la diferencia de ¿quién? X al cuadrado más 9 y X al cuadrado menos 9. ¿Bien? Profesor, por aquí, P de X se puede escribir X al cuadrado más 9, que ya es primo.
¿sí? Él es un factor primo. Por x al cuadrado menos 9. Pero 9 es 3 elevado al cuadrado. Bien, es decir, señor, esta expresión se puede seguir factorizando, ¿sí o no? ¿Qué le vas a aplicar? Diferencia de cuadrados. Una vez más, él sigue siendo el mismo, pero aquí usted va a obtener la suma de dos cantidades por la diferencia de esas mismas cantidades. Es decir, x más 3 por x menos 3. ¿Ven? Diferencia de cuadrados. Y esto ya sería la expresión factorizada. ¿Cuántos factores tenemos? 1, 2, 3. ¿Él es primo? Sí. ¿Él es primo? Sí. ¿Él es primo? También. Por lo tanto, la respuesta será 3 factores primos. ¿Bien? 3 factores primos y eso sería la respuesta. Aún falta, profesor. Un poquito nomás. Dicen factores primos lineales. Ah, ya. Yo por apurado. Yo por apurado. Bien, entonces, mírame, rápidamente. Según lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? ¿Quiénes son los factores primos? Ya sabemos que son 3, ¿sí? Son 3. ¿Quiénes son? Son x al cuadrado más 9. El otro es x más 3 y el otro es x menos 3. Pero nos están preguntando de como respuesta el número de factores primos lineales. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué significa factores primos lineales? De primer grado. ¿Y qué significa que sea de primer grado? Que el máximo exponente que afecta a la variable, en este caso, debe ser 1. Él es lineal, él es lineal. Él no, él es de segundo grado. ¿Vio? Entonces, ahora sí, gracias. ¿Ah? Muy bien. León, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Tiene 2 factores primos lineales o de primer grado. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora sí, ya la respuesta sería 2. ¿Preguntas? No. Siguiente. Mire usted. Otro problemita. Aspa simple. Dice, factorizar a x, que es x al cuadrado menos 3x menos 4, dar como respuesta la suma de sus factores primos. Tenemos polinomio a de variable x, que es igual a x al cuadrado menos 3x menos 4. Bien, descomponemos el primer término y el último término. X es x por x cuadrado es x por x. Y menos 4 se puede descomponer como menos 4 por 1. Vea usted. Menos por más es menos. 4 por 1 es 4, negativo. ¿Sí? El producto de él es 4 negativo. Menos 4 por 1 es 4 negativo. Aspa. Veamos. Él. ¿Cuánto me da? Menos 4x. Por aquí. Él. ¿Cuánto me da? X por 1 obviamente es x. Sumamos. Menos 4x más x es menos 3 veces x. Vean, ¿es lo mismo que él o no? Se cumplió. Por lo tanto, se ha efectuado el aspa simple de una manera correcta. A de x es igual. ¿A qué, profesor? A x menos 4 por x más 1. ¿Qué nos piden?
suma de factores primos. Será x menos 4 más x más 1. Por lo tanto, nuestra respuesta sería x más x, 2x. Bien, menos 4 más 1, menos 3. Y ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. ¿Qué clave marcamos? 2x menos 3, clave D. Bien, muchachos. Sí, eso para más o menos tener una idea de algunos ejercicios con respecto al aspa simple y al método del factor común por agrupación de términos.